Escuchamos ahora las palabras del Papa Francisco en la homilía en esta misa de clausura del Sínodo de los Obispos para la Amazonía. Un sínodo que, como decíamos, la parola di Dio 3 semanas. ci aiuta a pregare attraverso La palabra de Dios hoy nos personaggi. ayuda a rezar mediante 3 personajes. En la parábola de Jesús se rezan el fariseo y el publicano. En la primera lectura se habla de la oración del pobre. La preghiera del fariseo. La oración del fariseo comienza así: Oh Oh Dios, te agradezco. Es un buen inicio, porque la mejor oración es la de acción de gracias y alabanza. Pero enseguida vemos el motivo de ese agradecimiento, porque no soy como los demás hombres. Y además explica el motivo, porque ayuna 2 veces a la semana, cuando entonces la obligación era 1 vez al año. Paga el diezmo de todo lo que tiene, cuando lo establecido era solo en base a los productos más importantes. En definitiva, presume porque cumple unos preceptos particulares de manera óptima, pero olvida el más grande: amar a Dios y al prójimo. Satisfecho de su propia seguridad, de su propia capacidad de observar los mandamientos, de los propios méritos y de las propias virtudes, solo está centrado en sí mismo. El drama de este hombre es que no tiene amor. Pero las cosas mejores, como dice San Pablo, sin amor no sirve de nada. Y sin amor, ¿cuál es el resultado? Que al final, más que rezar, se elogia a sí mismo. De hecho, no le pide nada al Señor, porque no siente que tiene necesidad o que debe algo, sino que más bien se le debe a Él. Está en el templo de Dios, pero practica otra religión, la religión del yo. Y muchos grupos de ilustrados católicos van sobre este camino. Y además de olvidar a Dios, olvida al prójimo. Es más, lo desprecia. Es decir, para él no tiene un precio, no tiene un valor. Se considera mejor que los demás, a quienes llama literalmente los demás, el resto. Son el resto, los descartados, de quienes hay que mantener las distancias. ¿Cuántas veces vemos que se cumple esta dinámica en la vida y en la historia? ¿Cuántas veces quien está delante, como el fariseo respecto al publicano, levanta muros para aumentar las distancias, haciendo que los demás estén más descartados aún? O también considerándolos inferiores y de poco valor. Desprecia sus tradiciones, borra su historia, ocupa sus territorios, usurpa sus bienes. Cuánta presunta superioridad que también hoy se convierte en opresión, y también hoy lo hemos visto en el sínodo, cuando hablábamos sobre la explotación de la creación del planeta, de la gente, de los habitantes de la Amazonía, cuando hablábamos de la trata de personas, del comercio de las personas. Los errores del pasado no han bastado para dejar de expoliar y causar heridas a nuestros hermanos y a nuestra hermana tierra.
Lo hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonía. La religión del yo sigue, hipócrita, con sus ritos y oraciones, olvidando. Y tantos son católicos, dicen que son católicos, se confiesan como católicos, pero han olvidado que son cristianos y humanos. Olvidan que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor al prójimo. También los cristianos que rezan y van a misa el domingo están sujetos a esta religión del yo. Podemos mirarnos dentro y ver si también nosotros consideramos a alguien inferior, descartable, aunque solo sea con palabras. Recemos para pedir la gracia de no considerarnos superiores, de creer que tenemos todo en orden, de no convertirnos en cínicos y burlones. Pidamos a Jesús que nos cure de hablar mal y de lamentarnos de los demás, de despreciar a nadie. Son cosas que no agradan a Dios. Y providencialmente, hoy nos acompaña en esta misa no solo los aborígenes de la Amazonía, también los más pobres de la sociedad desarrollada, los hermanos y hermanas enfermos de la comunidad de Lars, están con nosotros, en primera fila. Pasamos a la otra oración. La oración del publicano, en cambio, nos ayuda a comprender qué es lo que agrada a Dios. Él no comienza por sus méritos, sino por sus faltas, ni por sus riquezas, sino por su pobreza. No se trata de una pobreza económica. Los publicanos eran ricos e incluso ganaban injustamente a costa de sus connacionales, sino de una pobreza de vida, porque en el pecado nunca se vive bien. Ese hombre que explota a los otros se reconoce pobre ante Dios y el Señor escucha su oración, hecha solo de 7 palabras, pero también de actitudes verdaderas. En efecto, mientras el fariseo está delante en pie, el publicano permanece a distancia y no se atreve ni a levantar los ojos al cielo, porque cree que el cielo existe y es grande, mientras que él se siente pequeño y se golpea el pecho, porque en el pecho está el corazón. Su oración nace del corazón, es transparente, pone delante de Dios el corazón y no las apariencias. Rezar es dejar que Dios nos mire por dentro. Es Dios que me mira cuando rezo. Rezar es dejar que Dios nos mire por dentro. Por Dios, sin fingimientos, sin excusas, sin justificaciones. Muchas veces nos hace reír los arrepentimientos llenos de justificación. Pero el arrepentimiento parece una autocausa de canonización. Porque del diablo vienen la opacidad y la falsedad. Estas son las justificaciones. De Dios viene la luz y la verdad, la transparencia de mi corazón. Ha sido hermoso y le estoy agradecido a los padres y hermanos sinodales por haber dialogado durante estas semanas con el corazón, con sinceridad y franqueza, exponiendo ante Dios y los hermanos las dificultades y las esperanzas. Hoy, mirando al publicano, descubrimos de nuevo de dónde tenemos que volver a partir, del sentirnos necesitados
de salvación todos. Es el primer paso de la religión de Dios, que es misericordia hacia quien se reconoce miserable. En cambio, la raíz de todo error espiritual, como enseñaban los monjes antiguos, es creerse justos. Considerarse justos es dejar a Dios, el único justo, fuera de casa. Es tan importante esta actitud de partida que Jesús nos lo muestra con una comparación paradójica, poniendo juntos en la parábola a la persona más piadosa y devota de aquel tiempo, el fariseo, y al pecador público por excelencia, el publicano. Y el juicio se invierte. El que es bueno pero presuntuoso fracasa. A quien es desastroso pero humilde, Dios lo exalta. Si nos miramos por dentro con sinceridad, veremos en nosotros a los dos, al publicano y al fariseo. Somos un poco publicanos por pecadores y un poco fariseos por presuntuosos, capaces de justificarnos a nosotros mismos, campeones en justificarnos deliberadamente. Con los demás a menudo funciona, pero con Dios no. Con Dios el truco no funciona. Recemos para pedir la gracia de sentirnos necesitados de misericordia. Necesitados de misericordia. Interiormente pobres. También para eso nos hace bien estar a menudo con los pobres, para recordarnos que somos pobres, para recordarnos que solo en un clima de pobreza interior actúa la salvación de Dios. Y llegamos así a la oración del pobre, de la primera lectura. Esta dice el eclesiástico, atraviesa las nubes. Mientras la oración de quien presume ser justo se queda en la tierra, aplastada por la fuerza de gravedad del egoísmo, la del pobre sube directamente hacia Dios. El sentido de la fe del pueblo de Dios ha visto en los pobres los porteros del cielo. Ese sentido de la fe que faltaba. Son ellos los que nos abrirán o no las puertas de la vida eterna. Precisamente ellos que no se han considerado como dueños en esta vida, que no se han puesto a sí mismos antes que a los demás, que han puesto solo en Dios su propia riqueza. Ellos son iconos vivos de la profecía cristiana. En este sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad de sus vidas, amenazadas por modelos de desarrollo depredadores. Y sin embargo, aún en esta situación, muchos nos han testimoniado que es posible mirar la realidad de otro modo, acogiéndola con las manos abiertas como un don, habitando la creación no como un medio para explotar, sino como una casa que se debe proteger, confiando en Dios. Él es Padre. Y dice también el eclesiástico, escucha la oración del oprimido. Y cuántas veces, también en la Iglesia, las voces de los pobres no se escuchan, e incluso son objeto de burlas o son silenciadas por incómodas. Recemos para pedir la gracia de saber escuchar el grito de los pobres. Es el grito de esperanza de la Iglesia. El grito de los pobres es el grito de esperanza de la Iglesia. Haciendo nuestro su grito, también nuestra oración, estamos seguros, atravesará las nubes.